has visto que tenía una cabeza hidrófila, colas hidrófobas, que suelen ser hidrocarbonadas, ¿ah? Algunos son saturadas, o bueno, siempre es una saturada y el otro es insaturada. Otra vez esa bulla. Es muy molestoso, avisen si es demasiado molestoso para un momento. Bien, voy a ver la sincronía. Hola. Está muy bien. Ahora voy a poner el puntero de acá. Que en realidad el puntero le puse por Alejandro, que ya ni siquiera entra a la clase. Hola. Ok. Bien. Ya sabemos el REM, rutina es enseñanza espacial y metáforas. Ahora sí, vamos a transporte a través de las naves. ¿Qué significa esto? Acá tengo una opción A este lado una opción B. Tengo dos tipos. Lo que vos estás viendo de color plomo es la membrana plasmática. Ya sabes cómo funciona, de qué características está formado, su estructura y un montón de cosas. Este de acá, por ejemplo, es una membrana plasmática en ausencia de proteína. O sea, acá voy a poner ausencia de proteína. No tiene proteína, absolutamente acá. En este lado, en el grupo B, podemos observar que sí está presentando proteínas, AK1, AK2, AK3. Tres tipos de proteínas. Según tu libro, ¿son artificiales esto? Obviamente que tendrían que ser artificiales, si no, ¿cómo lo estudiaríamos? Ok. Bien, vemos dos tipos de moléculas de varios tipos de colores y así como de formas. Acá adentro veo estructuras, por ejemplo, triangulares de color violeta, afuera cuadrados de color rojitos, barras de color verde y círculos de color celeste. Entonces, estoy viendo dos compartimentos. Bien, como vos sabés, dices lo siguiente. La membrana plasmática, como es una bicapa lipídica, la capa que mira hacia el citosol se la denominó citosólica. ¿Qué estoy escribiendo? Citosólica. Decimos que la capa citosólica, dentro de ella tenemos moléculas de un tipo. Mientras que la capa no citosólica, que está afuera, tenemos otro tipo de moléculas, de donde estamos viendo una gran variedad. Ok. La pregunta es, ¿las moléculas pueden atravesar la membrana plasmática? ¿Cuál era lo que hemos llevado según la estructura? La membrana plasmática es selectiva. Es absolutamente selectiva. Discrimina mucho. La membrana plasmática es así. Es como ir a una fiesta, a un antro. Vos tenés 12 años y estás con tu carnet ahí queriendo entrar. No te van a dejar entrar por mayor de edad. Incluso cuando en otros, por ejemplo en Japón, creo que sucede esto. Ya tienes 30 años o más de 30 años, no te dejan entrar. Porque ya eres viejo. Sea como sea, hay un control. Es muy selectivo. No se olviden eso. La membrana plasmática es discriminatorio. Discrimina. No deja entrar a nadie. Ahora, como todo discriminador, así por decirlo, sí permite la entrada de ciertas sustancias. Entonces, eso tenemos que ir viendo nosotros. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Pero le discrimina al resto. Ok. Entonces, existe la opción B. La opción B, existen proteínas, acá tiene, por ejemplo, proteínas, que me ayudan a transportar, de ahí viene el transporte de membrana. Por ejemplo, permite la entrada de ciertas sustancias a través de ella. Está transportando hacia adentro. O puede hacerlo al revés, transportar de adentro hacia afuera. En viceversa. Entonces, de ahí viene transporte a través de la membrana. Algunos lo hacen directamente y la gran mayoría tendrá que hacerlo a través de proteínas. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Por ejemplo, tengo la membrana plasmática acá y vemos las moléculas que sí atraviesan directamente la membrana plasmática. ¿Cuáles son?
el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos, por ejemplo, dejan atravesar uno hacia afuera y uno hacia adentro. El que está ingresando, por ejemplo, es el oxígeno y el que está saliendo es el dióxido de carbono. Atravesaron directamente la membrana plasmática. ¿Eso se debe a qué? Se debe a que estas moléculas son liposolubles. ¿Ya? Lipo tiene que relacionarse con las grasas, ácidos grasos, lípidos. Soluble, la afinidad o la solubilidad que existe esta sustancia con los lípidos. Entonces yo digo, acá hay lípidos, hay un montón. Entonces, para que atraviese una sustancia, en este caso oxígeno, dióxido de carbono, tiene que tener una solubilidad al líquido. Es por eso que puede atravesar tranquilamente. Esa bulla me distrae, no sé si a ustedes les distrae. ¿Qué significa el bien? ¿Que sí o que no? No entiendo. Sí, distrae. Ok. Va a estar, mañana va a estar peor. Se han traído a hierba brava, no sé qué locos están acá. Yo nunca le he podido ver a ese cantante en mi vida. Y dice que está acá. Bien. Bueno, ustedes son de generación moderna, ¿no? Lo deben conocer. Ustedes conocen a Fronteras, a Malumas, a no sé qué. A Hierba Brava no la deben conocer, es un grupo argentino. Cuando era la época de Maradona. Antiguo. O creo que después, ni siquiera Maradona. Cuando Maradona era viejito, era mayor. Víctor, ¿quién es Maluma? Ah, no, Víctor es de rock, ¿no? Bien. Ok. Está horrible, como dicen los pingüinos. Bien, el dióxido de carbono sale y el oxígeno está ingresando y eso se debe a que es liposoluble. Ok. Ya les dije, la membrana es discriminatoria. Le gusta discriminar, ok. Solo deja pasar aquellos que sean liposolubles. Si no, no lo va a dejar pasar. Tenemos proteínas transmembranales. Ustedes ya hemos llevado que esta es una proteína transmembranal, ¿ah? Que tiene su sitio de unión para ciertas moléculas. ¿Qué significa eso? Cuando una molécula, por ejemplo, esta de acá, viene y se deposita en él por un sitio de unión, ¿ah? Sufre un cambio conformacional y eso hace que la molécula empiece a liberar el producto al otro extremo. Este lado, por ejemplo, es el citosol. O sea, aquí afuera sería el líquido extracelular. Entonces, lleva la molécula hacia el otro extremo y acá desaparece este de acá. A eso se le ha denominado transporte a través de la membrana. ¿Contribuyendo quién? Una proteína. Entonces, aquí yo me empiezo a hacer preguntas. ¿Qué tipos o cuántos tipos de proteínas producen el transporte? Esa es la pregunta, la primera pregunta. Vamos a ir respondiendo después. La segunda pregunta sería, ¿por qué sale de este lado hacia afuera? ¿Por qué no de afuera hacia adentro? Eso sería. Entonces, el transporte hacia el citosol o hacia el lado no citosólico, o al líquido intracelular o al líquido extracelular. Existen mecanismos que me permiten que una sustancia, sea cualquiera, pueda moverse de un área a otra área. Bien, este sería un ejemplo de una de las proteínas. Se le ha denominado proteína de transporte. Ok. Este de acá, por ejemplo, permite la entrada de ciertas moléculas, por ejemplo, iones, sin necesidad de estar sufriendo cambio conformacional. Es como que abriese la puerta, o con puertas, si quieres llamar, y la molécula ingresa acá. Estas proteínas son de canal. Entonces ahí vamos a ir viendo que había existido proteínas transportadoras que lo que hacen, que tienen un sitio de unión, agarran a la proteína, se deforma la proteína, que se llama cambio conformacional, y después
lleva hasta el otro extremo. Mientras que otros se abren como puertas, por eso se llaman canales, y permite el flujo de ciertas sustancias. Entonces hay proteínas transportadoras y proteínas de canales. Ok. Ahora, aquí vamos a seguir analizando y decimos lo siguiente. ¿Quiénes son las sustancias que van a ir atravesando toda la membrana? Pueden ser aminoácidos, pueden ser sodio, potasio, cloro, hidrógeno, magnesio, qué sé yo. Entonces, lo que debemos saber es que existen iones, acá voy a escribir, iones con carga positiva y con carga negativa. Entonces, acá vamos a hablar estructuras que tienen cargas, estructuras que no tienen cargas. Entonces yo voy a clasificar acá abajo, lo voy a hacer ya. Para que yo diga que ciertas sustancias atraviesen a través de la membrana, tengo que saber, uno, si tiene carga o no tiene carga. Ya, vamos a ir primero. Segundo, tengo que saber el tamaño o peso, si quieres. Ya. Entonces, eso me define y dice, ok, si es más pequeño, es más rápido de atravesar la estructura de la membrana. Y si es muy grande, pues no, es más lento. Y que es gigante, no le permite pasarla a través de la membrana. Entonces, el tamaño es un factor para hacer el transporte a través de la membrana. Otro factor, la carga. Cargas negativas, cargas positivas. Ustedes ya se darán cuenta que las positivas siempre se mueven a las cargas negativas o viceversa. Las cargas negativas se van a mover hacia las cargas positivas. ¿Me están entendiendo? Un tercer factor para determinar que tiene que atravesar a través de la membrana es la concentración. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, entonces vayan entendiendo. Concentración, ¿a qué se refiere? Ya. Para que se movilice una sustancia, debe hacerlo en concentraciones favorables, energéticamente favorables. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá voy a dibujar una célula cualquiera y su núcleo. Y tengo cualquiera, digamos que no tiene carga esta cosa, no tiene carga, pero veo un montón de soluto afuera de la célula. Ok. Y dentro de la célula veo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya voy clasificando según el factor que me contribuye al transporte de este. Y viene lo siguiente. ¿Dónde está más abundante? Yo digo que el soluto está abundando en el líquido extracelular. Es más abundante. Pero en el líquido intracelular es una cantidad mínima. Entonces, las moléculas se van a movilizar o mover o desplazarse a través de la membrana a favor. Tu libro lo dice como que gradiente hacia abajo o hacia abajo, dice. Yo le llamo a favor de su gradiente. Acabo de escribir. No, acabo de decir. Uno es a favor del gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que del área de concentración o de un área de concentración mayor va en dirección hacia el área de concentración menor. ¿Entendieron eso? Eso es de gradientes. Ese es a favor. ¿Gastamos energía? Esa es la pregunta. O sea, ¿utilizamos ATP? Te está preguntando. No. ¿Por qué no utilizamos ATP? Por la energía cinética. ¿Qué significa? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, el sodio. Digamos que toda esta concentración que vos estás viendo es el sodio, que tiene carga positiva. Todos los electrones que nosotros vamos a ir viendo o vas a ir conociendo tienen energía cinética. Nada en este mundo es estático. Vos dirás, la mesa es estático. Sí, pues, porque es una molécula. O sea, no tiene vida, ya está muerta. Pero si hablamos de vida, nada es estático. Absolutamente nada. Entonces, todas estas moléculas que vos ves acá se movilizan. Si no puedo, digo, voy a acercarme a ver si puedo. Ahí está, ves un montón de puntitos dentro. Imagínate que se están moviendo como gusanitos.
¿Ah? Un montón de cosas. Y ven que se abre una puerta, por eso son canales de compuerta o canales simplemente. ¿Mm? Ven que se abre una puerta. Como se están movilizando solitos por energía cinética, se movilizan ¿de dónde? La pregunta es, ¿salen estas moléculas hacia afuera? No. ¿Qué es lo que están haciendo? Están entrando. ¿Por qué están entrando? Porque eso se llama concentración, se llama difusión. La difusión es así, es el movimiento de una molécula o un soluto de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, siempre y cuando se abran sus compuertas. Si su puerta está cerrado, estos se están moviendo ahí como gusanitos alrededor de la célula. No se van a movilizar. Se abre la puerta, entra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Existe el movimiento al revés? Es la pregunta. O sea, las moléculas que están adentro pueden hacerlo en dirección opuesta, pueden hacerlo de un área de menor concentración a uno de mayor concentración, o sea, al revés. ¿Mm? La energía cinética no lo va a permitir, es muy difícil. Entonces, esto se llama en contra de su gradiente. Pero al ser en contra, tenemos que utilizar energía, ATP. Entonces, esto es al revés. Puedes sacar la molécula de un área de menor a uno de mayor. Eso significa que tengo que utilizar energía, porque estoy yendo en contra. ¿Mm? Bien, espero que me estén entendiendo los factores que me ayudan por donde van a atravesar la membrana. Uno es la carga. Ese es facilito la carga. Siempre se mueven de positivo a negativo, de negativo a positivo. Otro es el tamaño. Mientras más grande es la molécula, más lento atraviesa la membrana. Y si la molécula es gigante, no atraviesa la membrana. Y si la molécula es muy pequeña, pues atraviesa más rápido la membrana. Y la concentración. ¿Mm? Esos tres factores no se olviden porque vamos a ir trabajando poco a poco más adelante. Bien, ahora hablemos de cargas. ¿Quiénes son las moléculas que tienen carga? Pues son los iones, a eso quería llegar. Dentro de los iones hay cargas positivas, como está acá el color celeste, y hay cargas negativas. Las positivas se llaman cationes. ¿Quiénes son? Uno es el sodio, dos el potasio, tres el hierro, cuatro el calcio, cinco el cobre, seis el magnesio. Estas son cargas positivas. De todo esto, yo quiero que domines bien al sodio, al potasio y el calcio. El magnesio está último, pero ya. Estos tres necesito. Sodio, potasio y calcio. Domínalo bien esa parte. De los aniones está el cloro, el yoduro, el fluoro, el hidroxilo, las proteínas. En realidad, la proteína no es que sea... ¿De qué está compuesto las proteínas? De aminoácidos, ¿verdad? Cadenas polipeptídicas. Entonces, si yo agarro la proteína y digo, está compuesto por aminoácidos, acá voy a dibujar un montón de aminoácidos. Y cada aminoácido tiene carga negativa. Por eso que es negativo la proteína. Pero la proteína es enorme, estas no atraviesan la membrana. De todo esto, aprendete el cloro, el yodo, el flúor, el hidroxilo, las proteínas, y aquí debería de estar el fósforo. El fósforo también es negativo. Pero, bueno, todos estos vas a tener que manejarlo bien, ¿ya? Ok. Sáquense un screen, voy a hacer una cosa de la neurona esta. Ahí va. Acá tenemos una neurona. Ya deben saber que la neurona tiene un soma, un pericarión, perdón, un soma, un dendrita, tiene su axón y su terminal es axón. Bien. Bien, sabemos todos que son células eléctricas o células con capacidad de generar potenciales eléctricos. Sabemos eso. Entonces, yo quiero que sepan lo siguiente. Las membranas, acá por ejemplo tengo una célula cualquiera, aquí voy a dibujar una célula cualquiera. Entendeme esto. Por general primero, luego vamos a ver los detalles. Por dentro de la carga sí
las cargas siempre van a ser negativas y por fuera tienen que ser positivas. Esto es general, todavía no estoy haciendo los detalles, pero entendeme eso, que dentro de la célula siempre tiene que estar negativa y por fuera positiva. Se llama potencial de membrana en reposo. El libro dice potencial de reposo en membrana, que es lo mismo, ¿ya? Afuera, ¿qué carga es? Positivo, adentro negativo. Esto significa que la célula está durmiendo, no hace nada. Cuando se mueven los iones, por ejemplo, ¿qué iones son con carga positiva? Por ejemplo, tenemos al sodio. ¿Qué pasa si el sodio ingresa dentro de la célula? Hace que adentro se convierta positivo porque tiene carga positiva. Y eso hace que se inviertan los polos. Yo los veo como polos. No sé si ustedes me dan la razón. Afuera se transforman negativo y adentro se transforman positivo. ¿Qué quiere decir polo? Ustedes conocen el mundo. ¿Cómo le llamamos? Polo norte y el lado opuesto, polo sur. ¿Ah? ¿Dónde viven los pingüinos? Vamos, ¿en qué polo están los pingüinos? Ya que ves con el tema, ¿no? Pero polo, polo sur. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con esto. Estos son cargas, son opuestos. Polo norte y sur están en lados opuestos. Entonces, como eran cargas opuestas, afuera era positivo y adentro negativo, esto era lo normal cuando la célula está en reposo, o sea, no está haciendo ninguna función. Si vos cambias el polo, adentro se convierte positivo y afuera se transforma negativo, eso es cambio. Eso se llama cambio. A ese cambio se le ha denominado des. ¿Ah? Así nomás, des. ¿Y esto qué era? Lo normal, polar. Este es polar, una carga positiva en el lado opuesto, una negativa en el otro lado. Ahora, ¿qué significa des? Cambio. Des es cambio. ¿Cambiamos qué cosa? Esa es la pregunta. ¿Qué cambiamos? Los polos. Por eso viene el término despolarización. ¿Qué significa despolarización? Es el cambio de los polos, o sea, cambio de cargas. Afuera era positivo, ahora es negativo. Hubo un cambio de cargas. A ese cambio de carga significa que la neurona esta produce electricidad y a esa electricidad se le ha denominado potencial de acción. ¿Ah? Bien, los detalles son otra cosa. Hay que trabajar con los detalles para entender por qué está produciendo electricidad. Pero por ahora, por general, es suficiente decir esto. Bien. Saquen su screen y vamos al siguiente. ¿Ya? Okay. Ahora sí, recién empezamos. Se llama principio de transporte de transmembranario. Bien. Quiero que entiendan, esta es la membrana plasmática, este es el citosol, lo que tú quieras. Digamos que es el líquido extracelular y acá el intracelular. No me interesa. Lo que quiero que sepas es lo siguiente. Fíjate lo que dice. Si las moléculas que van a atravesar la membrana esta son pequeñas, ¿no? ¿Entendés? Pequeñas. Hemos dicho, ¿no? Mucho depende del tamaño o la masa, si es grande, es intermedio o es pequeño. Aquí dice que es pequeña, entonces ya se darán cuenta qué va a ser esta cosa. Además de ser pequeño, no tiene carga. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Además de ser pequeño, ¿qué significa no polar? Pensé que decía no carga. Después vamos a hablar de las cargas. ¿Qué significa no polar? ¿Cómo nos acordamos qué hacen los no polares y los polares? Nos acordamos de los osos polares, ¿no? ¿Cómo son los osos polares? Siempre están ahí metidos en el agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces los osos polares o los polares son aquellos que tienen afinidad con el agua. Este dice no polar. A es aquel que tiene o no tiene afinidad con el agua. ¿Me entiendes? O sea, y si yo veo esta estructura, aquí hay agua, hay líquido extracelular. Adentro hay líquido intracelular. Pero estas moléculas no saben que aquí adentro hay líquido intracelular, por si acaso. Ni enterado están que hay líquido intracelular, si no, no entrarían.
Lo único que se dan cuenta ellos que existen lípidos acá, en las colas hidrocarbonadas de los fosfolípidos de la membrana plasmática. Como existen lípidos, pues todas estas moléculas atraviesan la membrana plasmática directamente, sin necesidad de una proteína, directamente. ¿Ah? Pero después dicen, aquí hay líquido, ni modo, pues ya atravesaste, no hay vuelta atrás. ¿Mm? ¿Me entendiste? La pregunta sería, ¿quiénes son estas moléculas pequeñas no polares? Bien, entonces ahí viene la pregunta de examen. Son los siguientes. Oxígeno, por ejemplo. El oxígeno, el dióxido de carbono, en otras palabras, estas moléculas son liposolubles. Tienen afinidad con los lípidos. El oxígeno y el dióxido de carbono, por ejemplo, el oxígeno pesa 32 daltons y el dióxido de carbono 44 daltons, son pequeñitos y pueden atravesar. Otro, por ejemplo, son las hormonas esteroideas, o sea, hormonas liposolubles, ¿m? Como la hormona T3, hormona T4, por ejemplo, que son liposolubles, que atraviesan directamente la membrana. Estas moléculas, al ser pequeños y no tener carga, perdón, no tener polos o no tener afinidad por el agua, atraviesa directamente esto. ¿Ah? Bien. Otras moléculas, por ejemplo acá, dice que es pequeño. Ya, ok, pequeño. Pero son polares. Polares. ¿Quiénes son los polares? Son aquellos que sí tienen afinidad con el agua. Y los no polares eran aquellos que no tenían afinidad con el agua. Entonces, este sí tiene afinidad con el agua. O sea, puede estar acá, en el líquido extra y en el líquido intracelular. Pero ojo, no tiene carga. Acá no me interviene, o sea, no me dice de carga positiva a carga negativa, de negativa a positiva. No, ok. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes son esas moléculas que son polares, o sea, tienen afinidad con el agua, pero sin carga, pero pequeña? Ya les dije, si son pequeñas, pueden atravesar directamente la membrana, siempre cuando sean pequeñas. Si no son pequeñas, pues no lo van a poder. ¿Cuáles son? Agua, por ejemplo, etanol, glicerol. ¿Ah? El agua, el etanol, por eso cuando tomamos alcohol o cerveza, se mete directamente a la sangre, atraviesa como si nada y después atraviesa incluso la barrera hematoencefálica y ya está circulando en el cerebro. ¿Ah? Ok. Bien, ¿cuánto pesa el agua? 18 Dalton. Es chiquito comparado con estos todavía. Ojo, 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 voy a poner acá, ojo. No se confundan y dicen, el agua atraviesa directamente la membrana. No es así. En realidad, el agua es enorme, son moléculas gigantes, no debería de atravesar. Estamos hablando de agua, que son moléculas chiquitas, algunas, no todas, aquellas que tienen pesos de 18, solo aquellas que son de 18, porque después, para que atraviese el agua necesita un canal. ¿Me están entendiendo? El agua no atraviesa directamente, sino que son pequeñitas, esas sí podrían atravesar a través de la membrana. El etanol, que es de 46 igual, y el glicerol de 92 daltons atraviesan la membrana plasmática. Una tercera, hemos hecho uno, un segundo y un tercero. El tercero son moléculas, aquí ya no dice son pequeñas, dicen moléculas grandes. Ahora, estas moléculas son polares, ya entendiste que son polares, ¿no? Aquellas que tienen afinidad con el agua, para empezar. Segundo, no tiene carga, dice, está libre de carga, no tiene carga positiva ni negativa. Okay. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, el aminoácido. Segundo, la glucosa, los nucleósidos. Estas moléculas son muy grandes. Además, los aminoácidos están conectados uno con el otro. Varios aminoácidos y están dispersos como proteínas. Bien. De estos tres, pues para atravesar la membrana es bastante complicado, muy complicado.
normalmente necesita de proteínas para poder atravesar esta estructura. ¿Mm? Normalmente. La glucosa, por ejemplo, tiene 180 Dalton. Fíjense el peso comparado con el resto. Es 2 veces que el glicerol. Es muy grande. Y tiene que atravesar la membrana. Lo hace por difusión facilitada. Necesita una proteína de transporte para poder atravesar. Vamos a los iones. Los iones son netamente moléculas con carga. ¿Mm? Netamente con moléculas de carga. ¿Ah? Esta glucosa es muy chiquita, por si acaso está atravesando a través de la membrana, pero normalmente, porque yo siempre, normalmente no es así. ¿Ya? Pero escúchenme esto, los iones que tienen cargas, como por ejemplo hidrógeno, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, lo que tú quieras, son aquellos que no pueden atravesar la membrana. Por más pequeño que sean, ¿m? Por más pequeño que sea, no me interesa si es pequeño. ¿Qué tal si encuentro un potasio pequeñitos? Tiene carga positiva, ok, vete de acá. ¿Me estás entendiendo? Por más pequeño que sea, no me interesa. Acá voy a poner, por más pequeño que sea, no pueden atravesar la membrana. No lo pueden hacer. ¿Por qué? ¿Mm? Porque las cargas definen mucho hacia dónde se va a movilizar. Entonces, este es un mecanismo muy diferente de transporte. Necesitamos sí o sí de proteína. Este sí o sí necesita proteína para poder atravesar la membrana. ¿Mm? Bien, mira lo que dice tu libro. Acá, les he sacado acá para que veas lo que dice. La bicapa lipídica, o sea, está hablando esta, son 1.000 millones, dice, de veces más permeable al agua, o sea, esta agua pequeña, estas que o sea, esas aguas sin cargas, por ejemplo, hidrófilas, que los iones. O sea, si la membrana tuviese que escoger, es muy discriminadora, te digo, deja entrar al agua. ¿Ah? Entonces vamos a poner acá. Podríamos poner como clases sociales. La membrana plasmática discrimina, permite la entrada de, qué sé yo, de la clase alta, de la clase intermedia y de la realeza, por poner acá. ¿Mm? Pero la clase baja, la clase baja sería los iones, que son los más chiquitos que hay, no la va a dejar, absolutamente. Por eso dice que es 10.000 o 1.000 millones de veces más permeable que el agua, que los iones. Y no te va a dejar entrar los iones. ¿Entiendan eso? Es muy selectivo. Bien, dicho de este modo, ahora sí podemos ir al siguiente. Sacan el screen. 1, 2 y 3. Vamos. Es lo mismo acá. Por ejemplo, tengo acá que el agua puede ser impermeable o puede ser también permeable, dependiendo, por ejemplo, acá. ¿El agua puede atravesar directamente la membrana? No puede atravesar. Ya les dije eso, ¿verdad? No puede atravesar normalmente. Para eso necesita proteínas. O que el agua sea bastante chiquita. El agua, mira, quiere entrar, no puede entrar. ¿Qué pasa si vaporizamos al agua y se vuelven moléculas chiquitas? Muy chiquitas. Moléculas de menos de 42 Dalton, si quieres. Ven delgaditas. Cuando son pequeñitas, sí pueden atravesar directamente las membranas celulares, siempre y cuando sean pequeñas moléculas. ¿Mm? Entonces, volvemos atrás y no te olvides esto de acá. Ya lo sacaron foto. ¿Dónde está el agua? Aquí está. No se olviden esto. Es molécula pequeña, obviamente es polar. Es polar, el agua siempre va a ser polar, pero no tiene carga. Son moléculas que le quitaron la carga. Ya dicho de este modo, entonces el agua es impermeable a moléculas grandes, aguas normales, pero es permeable a moléculas pequeñas sin cargas y puede ingresar. Ahora, ¿qué pasa con los iones? Tengo la membrana plasmática, puede atravesar la membrana, ¿qué les dije? Por más pequeña que sea,
no va a atravesar directamente la membrana plasmática, por más pequeña que sea. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo es permeable? Solamente es permeable cuando una proteína en forma de canal le permite el ingreso de estos iones adentro de la célula. Si no existen estas proteínas, no pueden entrar. Entiendan eso, ¿ah? Entonces, solamente pueden ingresar siempre y cuando existan proteínas que me permitan el ingreso hacia adentro. ¿Y qué se llaman esas proteínas? Se llaman proteínas de canal. Solamente en esa situación. Ok. Ahí. Bueno, es lo mismo. Vamos al transporte a través de la membrana. Esta parte es re importante. Si no lo entiendes, te morís toda tu vida. Porque vamos, en tejido nervioso, por ejemplo, el tejido muscular, la fisiología de la contracción, tienes que saber esta parte. Tengo aquí una célula cualquiera, una célula X. ¿Mm? El líquido que está dentro de ella se llama líquido intracelular. El líquido que está afuera se llama líquido extracelular. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vean acá. Los iones que nosotros vamos a ver y que la membrana plasmática separa del líquido intracelular del líquido extracelular. Por ejemplo, acá tengo potasio que va a estar de color lila y está de forma estrellada. El sodio que está de color rojo de forma, ¿cómo se llamaría? Tiene 10 bordes. Y el cloro que tiene carga negativa, un círculo de color celeste. El calcio que tiene carga positiva, un círculo con un orificio de color blanco. ¿Mm? Bien. Aquí vamos a trabajar dos cosas. Los factores, ¿se acuerdan los factores? Uno era según la carga. Segundo, según la concentración. Estábamos trabajando en la concentración, ¿verdad? ¿Sí o no? Un tercero podría ser según el tamaño de la molécula. Ya han visto que sí. Entonces, aquí vamos a ver más que todo carga y concentración. Entonces, tenéis que saber vos la concentración de cada uno. La pregunta es lo siguiente, y esto es pregunta de examen. Por eso esta tabla es re importante, ese examen. Donde dice lo siguiente. El sodio, ahí está el sodio. Fíjense, espero que estén concentrados. El sodio en el líquido extracelular, estoy viendo que hay un montón, no sé cuánto, pero es un montón. Y el sodio que está en el líquido intracelular, a comparación con el líquido extracelular, es más abundante afuera. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuánto equivale el sodio fuera o líquido extracelular y cuánto es la concentración del sodio en el líquido intracelular? Ok. El sodio en el líquido extracelular es 145. Tu libro le dice milismol. No me gusta, odio ese milismol. No me gusta ese valor. Yo manejo equivalentes ya en la fisiología de Guyton, por ejemplo, cuando nos enseñan esta parte, cuando vas leyendo, algunos lo ponen los dos, dicen milismol y milis equivalente. Y cuando vos estás en laboratorio, acá trabajando en el hospital, pues a veces algunos te llegan en milismol, después te llegan en equivalentes, que los valores varían. ¿Eh? Y deberían de ser solamente uno y ya, agarren uno, universalicen, ¿no? Digan, se va a universalizar, vamos a manejar en este valor, punto. Pero bueno, MM es la sigla para ustedes y 145 existe de sodio en el líquido extracelular. Y en el líquido intracelular es de 5 a 15. ¿Mm? 5 a 15 milimol. El equivalente, quiero decir. ¿Ya? Bien, eso es de memoria, por si acaso. Tienen que memorizar. 145 y 15. O 5 15, ¿no? Ahora, veamos a esos de ahí. Mira, mire. ¿Quiénes eran esos circulares de color celeste? Cloro. ¿Qué carga tiene el cloro? A ver, por ejemplo, el sodio, ¿qué carga tenía? Positivo. Me está indicando que afuera de la célula es positivo. Ok, ok. Cloro es negativo. Cloro es negativo. Y fíjense, la cantidad de cloro con el sodio es casi equitativo. No es igual, es casi equitativo. ¿Cuánto de valor
miliequivalentes de cloro tenemos fuera de la célula? 110. ¿Sí? Acá, por ejemplo, manejamos 108. 90 a 108, dice. Pero eso no me gusta. Deben poner un valor. En cada país, obviamente, es diferente, ¿no? Y estos libros son de otros países, por eso es que manejan así. Nosotros estamos acostumbrados a otro, por eso también no nos gusta. Bien, 110 milimol estaríamos viendo en la líquido extracelular. Adentro, casi abundante, pero no es mucho, es poco. En realidad, comparado con el otro, es poco. En el líquido intracelular tiene la misma cantidad que el líquido intracelular que el sodio. O sea, tiene 5 a 15. La misma. Afuera es casi lo mismo. Afuera es 145 para el sodio, pero el cloro 110. Estaríamos perdiendo con 25 más o menos, ¿no? 35, perdón. 35 milismol. Bien. Ahora, voy a poner cargas por si acaso. Date cuenta lo siguiente. Acá no lo voy a contar. Imaginemos que vemos equitativamente. Voy a poner acá. Hay, ¿qué se llama? Sodio. Voy a poner de cruz positiva o carga positiva. Hay por lo menos 1 y cloro negativo. Vamos a poner casi igual, ¿no? No es igual, porque estás viendo que la diferencia no es tanta, pero vamos a poner igual. Veo que este montón de acá, este montón, hay la misma cantidad de positivo y la misma cantidad de negativo. Lo mismo para este montón de acá, en el líquido extracelular, que tiene, qué sé yo, cargas positivas iguales a cargas negativas. Cloro es negativo y sodio es positivo. Están igualitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Ahora, si vos ves la superficie de la membrana en la parte externa, por ejemplo, puedo ver que hay cargas positivas, hay cargas negativas, hay cargas positivas, hay cargas negativas, acá veo otro negativo, aquí veo un positivo y así sucesivamente voy a ir determinando yo. Y yo me pregunto, ¿cuál es más abundante entre cloro y sodio? A ver, veamos listo. ¿Cuánto es la diferencia? Mientras van pensando, voy a poner yo las cargas positivas, las que me interesan. 30 y, ¿cuánto? 35 milismoles afuera, por demás. O sea, aquí se hace más, se hace un poquito más referencia a lo que predomina más. ¿Qué predomina más afuera? Entonces, carga positiva, de alguna manera. Ok. Ahora, tengo aquí, por ejemplo, calcio. Ahí yo digo, pues, ok, ¿y dónde abunda más el calcio? Afuera tengo un montón, voy a poner carga positiva para el calcio aquí, carga positiva para el calcio, carga positiva. Adentro tengo 3 cargas positivas de calcio, pero es poquito. ¿Cuánto es el valor de calcio hacia afuera? Entonces, eso suelen preguntar. 1 a 2 miliequivalentes. Y adentro, 0,0001 miliequivalentes. Por eso tu libro dice 10 a la menos 4 10 a la menos 4 elevado, o 10 elevado a la menos 4. Es lo mismo, 0,0001. O puedes determinarlo 10 elevado a la menos 4. ¿Ya? Ese es el calcio que está adentro. Otro, por ejemplo, las proteínas solamente vas a encontrar adentro. Acá tengo una proteína, acá tengo otra proteína, que son cargas negativas, ya les dije. Además de ser negativos, son por moléculas enormemente gigantes, no pueden atravesar la membrana. Otras negativas, por ejemplo, son aquellos que llevan el fósforo. Los fósforos son negativos, o sea, el ATP. Acá veo uno, dos, cuantos ATPs que son negativos adentro. ¿Ah? Y otros que son los ácidos nucleicos que te representan y tienen cargas negativas que están localizados en el ADN. Ya, como sea.
Bien, ahora vamos al potasio, alta de color lila. Dentro de la célula del potasio es abundante, de 140 milímetros. Tiene una carga positiva dentro un montón por el potasio. Y afuera, pues tenemos en menores cantidades, no es que no hay, equivale a 5 mili equivalentes de potasio. Ahora, escúchenme la metáfora que les voy a decir. ¿Ya? Aquí en esta metáfora yo tengo un cuento. Existen dos tipos de gatos acá. Sí, gatos, gatos. Un gato macho y un gato hembra. La cosa es darle quién es el gato macho y quién es el gato hembra. Los gatos machos son el potasio. Y las gatas hembras son las proteínas y el ATP. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes alguna vez han debido tener gato, no creo que nunca se hayan criado gato. Si no has tenido gato en tu vida, significa que tu familia odia a los animales. Porque el vecino de acá atrás, por ejemplo, no tiene animales. No le gusta ver animales al vecino. Bien, entonces, ¿tuvimos gatos alguna vez? Mientras saquen ese stream, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas personas estamos? Alexa está, Davinia volvió. María nunca tuvo un gato. Pobrecita. Alba, Sara ya está. Víctor, Diana, Rosario, Cajol, Mar. Ok. Bien. Si vos tenés, digamos, estás en casa y tenés un gato macho, no tienes hembra, solo un gato macho. Pasan 3, 4, un año, un gato se vuelve, ¿cómo se dice? Muy territorial. Los gatos son territoriales, por eso pelean tanto en la terraza, ¿ya? Por eso todo el tiempo están peleando ahí. Y cuando un gato macho encuentra una hembra, se va. No vuelve ese gato, desgraciado, se abandona. ¿Ah? Todos mis gatos se han ido así, porque yo solo manejaba machitos. Es así. Pero después descubrimos y dije, ok, dejaremos una hembra. Dejabas una hembra, el gato se iba, obviamente, pero regresaba. Entiendan eso. Ahora yo pregunto, ¿el potasio dónde es abundante? ¿Adentro de la célula o afuera de la célula? ¿Mm? Es adentro. Entonces existe una puerta que es solamente para el potasio y esa puerta o compuerta se le ha denominado compuerta de los azares o compuerta al azar. O sea, quiere decir que esta compuerta no necesita estímulos para poder abrirse. Las puertas es como una puerta. Todos los canales son como puertas. Este no necesita nada de estímulos para abrirse. Se abre al azar. Se abre a veces y se cierra. Siempre están así los del potasio. Se abre y cierra. Por eso algunos autores le llaman a ese canal canales de fuga. Porque se fugan. ¿Quién se escapa mientras se abren? Los gatitos machitos. Imagínate, estás en casa y tiene su gata, por ejemplo, digamos que está ahí por la terraza. Y es una casa cerrada, no le dejas salir al pobre gato. Un día abres la puerta y se te escapa. Adiós. Entonces, quiere decir que todos los machos salen afuera. Por eso estoy dibujando otra vez. Espero que estén atentos a la imagen. Sé que veo ¿cómo se dice? Moléculas. Así se ve ahí adentro. Fíjense el potasio. Salieron afuera. ¿Cuándo salieron? Cuando la compuerta se abre. Por ende, ¿qué cargas tenían los potasios? Positivos. Afuera se hace realmente positivos. Como han abandonado a las gatas hembras son negativos, adentro de la célula, por eso siempre va a ser de predominancia de carga negativa. Ya afuera son de cargas positivas. A esa diferencia de cargas se le ha denominado, ¿qué se le ha denominado? Potencial de membrana en reposo.
Voy a necesitar una hoja blanca. Usaremos una negra en realidad, ¿ya? Me gusta esto. Y acá tenemos otra vez. Ahí, borraremos esto. Vamos a poner blanco. Ahí va. Tengo una célula cualquiera y está aquí. Ahora sí, yo no voy a dibujar otra vez todas estas moléculas. Es re difícil hacer así. ¿Eh? Entiendan lo siguiente. Afuera es carga positiva. Ok, ¿hay negativas? Hay. No es que no hay, pero ¿qué predomina más? La carga positiva. Ok. La pregunta es, la pregunta es lo siguiente. Eh, ¿Por qué afuera es positivo? Entonces decimos, afuera es positivo porque predomina el sodio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 145 miliequivalentes. Hemos dicho eso. ¿Adentro hay sodio? Sí, pero hay pues en una menor cantidad, esos tres ya digamos suficiente. Pero tú dices, pero adentro habían potasios. Ok, los potasios tienen un montón de cantidades, cargas positivas, pero, ¿qué dije? Los potasios son gatitos machitos. Una vez que se abren las compuertas, estos gatos machos abandonan la casa. Por eso dejan adentro cargas negativas. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Bien. Todo lo que está en la superficie de una célula es equitativo a las otras superficies de la célula. En otras palabras, la membrana que está en relación al citosol es negativa. Digamos, supongamos, no es así, voy a decir, digamos que son 10 negativos adentro de la célula, o sea, la membrana no, perdón, la membrana citosólica. Y en la membrana no citosólica son 10 positivos. ¿Qué me está tratando de decir? Que adentro y afuera son la misma cantidad de cargas. Ahora, no significa que aquí afuera no existan cargas, existen. Ya les había dicho que aquí, por ejemplo, puede estar el sodio, incluso el potasio que se ha escapado, pero gracias al cloro, que tiene carga negativa, hace que exista un equilibrio. Supongamos que aquí hay cargas, digamos, 25 cargas positivas. ¿Cuántas cargas negativas hay? Digamos que hay 25 cargas negativas. ¿Me estás entendiendo? No es así el valor, yo nomás le estoy dando para ustedes. ¿Ya? Fíjate que es bien equitativo la carga positiva con la negativa. A eso se le ha denominado potencial, otra vez, potencial de reposo, dice tu libro, de membrana. Otros le llaman potencial de membrana en reposo. Es lo mismo, no me importa cómo esté conjugado la palabra esta, pero entiendan que está en reposo. ¿Qué significa? Que esta célula no está haciendo nada. Pero ojo, eso es según bidimensional, vos lo estás viendo estático. ¿Qué quiere decir eso, me dirás? Los gatos machos regresan. ¿Y por qué ha vuelto ese gato macho? ¿Qué existe aquí adentro? Gatas hembras. ¿Quiénes son? Proteínas, ATPs que tienen fósforos. Y tú dices, estas gatas hembras que tienen cargas negativas, ¿por qué no salen afuera? Es como tu gata. ¿Acaso se escapa tu gata hembra? Bueno, no sé cómo serán las gatas de ahora, ¿no? Pero las gatas hembras que tenía siempre son hogareñas, no se van. Los únicos que se van son los machos. Las gatas hembras llaman al macho, están maullando ahí y vienen de todos los gatos que no conocemos. Entonces, cuando llaman al macho, entonces el potasio vuelve a ingresar. Otra vez, es como que desestabiliza, pero no. Constantemente se vuelven a abrir las compuertas y otro gato macho aprovecha y se escapa y sale hacia el líquido extracelular. Constantemente sucede eso. ¿Mm? Entendeme eso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar esto? Si esta es mi célula cualquiera, entiende esto. Nosotros no lo vemos,
pero es así. Entran moléculas y salen moléculas al mismo tiempo, al unísono. ¿Qué significa eso? Significa que existe un equilibrio. Si ha entrado, digamos, yo qué sé, 20 moléculas, no sabemos cuáles, pero han entrado 20, al mismo tiempo han salido 20. Luego entran 100 moléculas y al mismo tiempo salen 100. Así, constantemente entran y salen, y hacen que la molécula siempre esté en una potencial de membrana en reposo. Positivo afuera, negativo adentro. Equitativo. Fíjense que ese equilibrio siempre tiene que ser en la superficie de la membrana. Y ese espacio se llama líquido intersticial. O no se llama así. Ustedes han llevado ya ¿qué se llama? Primer tema de Tortora Derrickson. ¿Cómo se llama? Líquido intersticial. Este es el famoso llamado medio interno. ¿Qué quiere decir? Que si el medio interno existe un equilibrio como esto, está existiendo homeostasis. O sea, si hay homeostasis, hay equilibrio, hay salud. La persona anda tranquila, no se enferma. ¿Me estás entendiendo esto? ¿Sí o no? Ok, sáquenle su screen. Espero que sí les hayan captado esta parte. Eh, bueno, vamos a... Ya lo sacaron, ¿no? Okay. Volvemos. Solo que acá ya son con detalles y es difícil de ver, ¿no? Ahora quiero hablar concentración para poder entender un montón de cosas. Voy a volver a hacer la pantalla negra, obviamente, ¿ya? Porque ya no tengo espacio para hacer acá. Aunque le ponga, lo borre, no voy a poder escribir porque hay mucha molécula. ¿Sí? Bien. Volvemos y vamos a hablar dos términos re importantes. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ah, está en blanco. Ok. Otra vez, tenemos otro y listo. Tengo mi celular. Entonces ya entendieron cómo afuera es positivo, cómo es negativo. Ya no voy a explicar eso, ya deberías de saber. Entonces actualmente sabemos que afuera es positivo y adentro es negativo. ¿Estamos bien hasta ahí? Todos ya sabemos eso. Perfecto. Ahora, lo que viene a decir, ¿cómo se llamaba este equilibrio? Se llamaba potencial de membrana en reposo. O potencial de reposo de membrana o en membrana, es igual, me interesa. La pregunta de examen es, ¿cuánto es en voltaje? Tu libro te dice de menos 20 hasta menos 200. Este es el rango. ¿De qué pero? De los milivoltios. Los voltajes se miden por milivoltios. Según un libro de Tortora Derrickson, el promedio es de menos 70 milivoltios. Ese es el promedio para Tortora Derrickson. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Ok, ese es el potencial de membrana en reposo. ¿Qué significa el negativo? Porque el potencial de membrana en reposo, ¿qué tal si te dicen? Es 20 a 200 milivoltios. ¿Falso o verdadero? Ay, vos dices, esos números están ahí. Ok, también le dices. ¿Mm? El, incluso podrían ponértelo así. Menos 20, no, perdón. 20 y menos, o sea, ay. O así te lo podrían poner. Menos 20 a 200. Sí, las matemáticas, cuando yo estaba en ingeniería, era así. Si fallas un signo o un número, se arruina todo el procedimiento, porque cuando nos daban y trabajábamos en ejercicio, que normalmente eran así de simple, de verdad que eran así de simple, no sé qué números más, esto te salía toda una hoja enorme, ¿ya? Y cuando no salía el resultado, buscabas ahí dónde está, y la verdad que es imposible de encontrar la respuesta. Siempre nos decía el ingeniero, decía, borren todo y vuelvan a hacer, porque después no se puede encontrar. Lo mismo para estos números, ten mucho cuidado para responder.
el negativo no es por adorno. ¿Mm? No es un guión que te dice entre 20 y 200, no, es negativo. Te está diciendo de menos 200 a menos, o perdón, menos 20 a menos 200 milivoltios. Esto, por ejemplo, es falso. No me van a responder mal esto. ¿Ya? Ahora, la pregunta era, ¿qué significa que tenga carga negativa? Ya lo dije. Significa que la carga negativa dentro de la célula, por ejemplo, si dice menos 70, me está diciendo que hay menos 70 milivoltios adentro. O sea, me está diciendo que las cargas negativas de adentro están en menos 70. ¿Pero de qué? Pues para entender eso, vos tendrías que saber que existe una tabla. ¿Ah? En la tabla se va poniendo una dirección vertical donde se valora o se determina las cargas en voltaje. Por ejemplo, esta línea de acá es 0 milivoltios. O sea, acá no hay carga. Cero. Todo lo que está arriba es positivo. Ustedes saben eso en matemática. Y todo lo que está debajo de este sería negativo. Dice menos 20, 70. Digamos que cada cuadrito es 10. 10, 20, 30, 40, 50, no llega. No, me salí. Eh, otra vez. Espérenme. Ahí va. De nuevo. Paciencia, muchachos. Adentro negativo. Ay, por si acaso, quiero hacer una encuesta. Una encuesta mientras estoy dibujando, les hablo, ¿no? Una encuesta donde me tienen que calificar las clases. Ya. Quiero ver por qué tanto se me van mis estudiantes. Tal vez no les está gustando mis clases y podría cambiar de docente, digo, ¿no? A ver, acá en la tablita. Ay, qué chueco. Otra vez. Ya, más decente. Y listo. Bien, esta línea horizontal es el 0 milivoltios. Quiere decir que no hay cargas. Lo que está arriba de estas son cargas positivas y lo que está debajo de este son cargas negativas. Dice menos 70 milivoltios. Digamos que este es menos 10, menos 20. Y aquí digamos está menos 70 milivoltios. ¿Ah? ¿Me estás entendiendo? Entonces me dice que esta célula está aquí su voltaje. ¿Ya? Eso me indica que es negativo adentro y que está acá abajo, menos 70. ¿Y yo para qué quiero saber eso? Ah, tú necesitas saber eso. ¿No? Necesitas saber, a ver aquí, menos 60, menos 50. Me salté al 40, ya no hay el 40. Acá está el menos 50 milivoltios. Y menos 55 debería estar más o menos aquí, en esta línea. La vamos a dibujar a esa línea de color amarillo. Porque es muy importante ese menos 55, este de acá. Esta línea amarilla que vos ves es menos 55 milivoltios. ¿Qué significa esto? Este menos 55 es el umbral. ¿Qué es el umbral? Ustedes cuando agarras una pistola, tiene un gatillo, ¿sí? ¿Y qué tal si vos, qué sé yo, tenés un arma, te asaltaron, sacás la arma, tu arma esta, y sabes que tiene un anillo, ¿no? Para disparar. Apretás el anillo. Digamos que el anillo en reposo está a menos 70 centímetros, digamos. Vos apretás uno, ya estoy menos 50, dices. Un poquito más apretas y dispara. Eso significa esto. Me está diciendo lo siguiente. Esta línea es el umbral, es el límite. ¿Qué pasa si
Ahora sí, hablemos de esta estructura que vos estás viendo acá. ¿Qué pasa si entran adentro cargas positivas? ¿Cómo? Después vamos a ver cómo, pero están entrando cargas positivas. Entonces, adentro deja de ser muy negativo y algunas estructuras o algunas cargas se están convirtiendo en positivo. ¿Por qué está entrando positivo? Entonces, sigue siendo menos 70, ¿no? Disminuye el menos 70. Ahora es menos 60, por ejemplo. Se está haciendo cada vez más positivo. Después sigue entrando cargas positivas, ahora es menos 50. Poco a poco se vuelve positivo. Y finalmente llega a menos 55. Cuando llega al menos 55 milivoltios, se descarga el gatillo. Y entonces sucede esto, una entrada de golpe de cargas positivas, de golpe, haciendo que dentro de la célula se convierta absolutamente positivo. Por eso la carga se vuelve positivo hasta más 30 milivoltios, se convirtió positivo. ¿Qué significa más 30? Me indica que dentro de la célula se ha convertido carga positiva. ¿Mm? Fíjense, ¿para qué sirven los transportes entonces? Eso vamos a llevar cuando estemos haciendo médula espinal. Ok, sáquenle su screen. NAT2 y 3. Ya. Ok, espero que me hayan entendido lo que es el umbral, lo que es su potencial de membrana en reposo, para qué sirve. Ok. Ahora quiero hacer dos términos pequeños. Voy a borrar esto de acá. Ya no lo necesito a esto. Ahí va. Tengo una célula cualquiera. Cuando digo cualquiera suena a una célula. Bien. Aquí está mi célula cualquiera. Y pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo moléculas con carga positivas afuera? No sé quién, no me interesa quién es. Y adentro tengo moléculas con cargas negativas. ¿Mm? Por alguna razón se abre una puerta. La pregunta sería lo siguiente. ¿Salen los negativos o entran los positivos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? Pueden hacer la metáfora del gato macho con la gata hembra, si quieres, para recordar esto. ¿Quiénes entran o quiénes salen? A ver. Entra, muy bien. El positivo entra hacia adentro de la célula. ¿Hay una diferencia de carga? Sí, se llama esa diferencia gradiente eléctrico. No se olviden ese término. ¿Qué es el gradiente eléctrico? Es la diferencia de cargas. Ajá. ¿Dónde? Uno, en el líquido extracelular. Dos, en el líquido intracelular. ¿Quién separa esa diferencia de carga? La membrana plasmática. Ella está interpuesta entre los dos. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué se llama esa diferencia de cargas dividido por la membrana? Gradiente eléctrico. Entra, Alba. Ahora vamos a hacer concentraciones, que es muy diferente. Vamos a hablar el término gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Ok, dibujo esto de color para diferenciar al otro. Vamos a hacerlo de amarillo. Fíjate, esto no parece amarillo. No, está bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí, 2. Entonces, a simple vista ya sabes que fuera de la célula la concentración es abundante y adentro es pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si se abre su compuerta? La pregunta es, ¿entran las moléculas adentro a través de la membrana o salen las moléculas? ¿Cómo es el gradiente de concentración? Vamos, hablemos.
Me está bien la garganta. Ya, Víctor dice que entra y Rosario también. Muy bien. Las moléculas entran de un área, escúcheme bien, de un área de mayor concentración de soluto a una área de menor concentración de soluto. ¿Ya? ¿Están viendo eso? Ok. Siempre es así, de mayor a menor. Eso se llama gradiente de concentración y esto gradiente eléctrico. El movimiento que obliga a que se movilicen así es por un movimiento, voy a escribir acá, movimiento cinético. Es por el movimiento cinético que hace esto. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se llama ese movimiento cinético? Difusión. Esa es la famosa llamada difusión. Ahora escúchenme. A este lo voy a hacer de otro color para diferenciar uno del otro. ¿Y qué pasaría? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasó aquí? Ahora sí. ¿Qué pasa si tengo moléculas con cargas, pero en gran abundancia? Y adentro tengo uno. Obviamente la misma carga positiva, ¿ya? Pero no es la única. Hay gatas hembras que no se mueven adentro. Ustedes saben quiénes son esas gatas, ¿no? Saben las que son las proteínas y los ATPs que tienen cargas negativas. Y como son moléculas enormes, no pueden salir de la célula, ¿ya? De las proteínas más que todo. Por eso son gatas hembras. ¿Qué pasa con esto? Este grupo de moléculas absoluto, lo que tú quieras, se le ha denominado gradiente electroquímico. ¿Por qué químico? Porque el gradiente de concentración es químico. Nos ha mostrado una concentración química, nada más. Y esto es eléctrico de carga. De ahí viene ese término gradiente electroquímico. ¿Qué hace? Pues ingresa, cuando se abren sus compuertas, ingresa uno por difusión, por un área de mayor concentración a uno menor, e ingresa incluso por las cargas que tiene. Las cargas positivas son atraídas por las negativas, las gatas hembras que están aquí adentro. ¿No? Bien, esos términos son re importantísimos para seguir avanzando poco a poco. Vamos, sáquense su screen. Ok, gracias. Volvemos a nuestro disparate este de acá que está horriblemente, ¿no? ¿Sí, no? Bien, entonces, ¿qué dicen los títulos del tema? Dice, las concentraciones de iones en el interior y el exterior de una célula son muy diferentes. Ustedes vieron que sí. Adentro y afuera son bastante diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, no hice yo del hidrógeno. Ustedes van a memorizar. El pH, por ejemplo, es 7.35 a 7.45. El libro dice 7.4 acá, para el líquido extracelular que está en la sangre, por ejemplo. Si estuviese dentro de la célula, 7.2. Ya, entonces, esos valores apréndanse de memoria. Bien. Ahora, ¿qué dice el libro? Las diferencias de concentraciones de iones de inorgánicos, por ejemplo, el sodio, cloro, potasio, son inorgánicos, a través de la membrana celular general generan potencial de membrana. ¿Mm? Esas diferencias de cargas, o sea, en otras palabras, positivos afuera o negativos adentro, generan un potencial de membrana. ¿Estamos de acuerdo? Ok, el libro dice que tenemos menos 20, menos 200 milivoltios en un promedio de potencial de membrana en reposo, según tu libro. Bien.
Acá viene el término llamado las células contienen dos clases de proteínas de transporte. Ah, sí, ¿te acuerdas, no? Dije al principio vamos a hablar dos tipos. Uno de ellos era este, aquel que sirve como transportador, aquel que tenía un sitio de unión y se sufría un cambio conformacional y transportaba una molécula de un área a la otra área. Y el otro, número dos, era un canal. Bien. Tengo mi membrana plasmática y mis proteínas. Por ejemplo, tengo un canal. Tengo una molécula que va a atravesar a través de esta estructura. Esta molécula, pues, no puede atravesar a través de la membrana. Entonces me indica que esta molécula puede ser, qué sé yo. Dices pequeño, ok, los pequeños atraviesan, pero si tiene carga, no. ¿Por dónde tiene que ir si son pequeños, si tiene carga? Por una proteína llamada canal. Cuando esta proteína llamada canal permite la entrada de una estructura, pues estás, qué sé yo, si era carga positiva, ha ingresado, ¿qué carga? Carga positiva. No me interesa quién es, pero ingresó así. Doctor, no se escucha. Se me acabó la batería. Me están entendiendo biología. Aunque vi sus notas, en bio sí tienen buenas notas. En morfo nomás están tirando horriblemente. Bien, que cargue esto. Lo que andaba diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, si esta molécula tenía carga positiva, atravesó el canal, ¿qué es lo que mete? Su carga. Acá, por ejemplo, puede ser carga positiva, carga negativa, depende mucho de lo que vaya a suceder, puede ingresar y meter dentro de la célula. Ahora, ¿qué es un transportador? Un transportador tiene un sitio de unión. ¿Ah? Sitio de unión. Y eso hace que se modifique la proteína, se transforme. Se llama cambio conformacional. Y permite la entrada de la molécula o de la sustancia dentro de ella. ¿Ah? Esos son transportadores. Este transportador tal vez no lo entendieron muy bien por la animación. Voy a dibujar otra proteína. Acá está mi proteína. Cuando una molécula quiere ingresar a través de la membrana, pues tiene un sitio de unión. Ahí está. Cuando viene esta molécula, se posa en su sitio de unión, la proteína cambia, o sea, sufre un cambio conformacional. O sea, por ejemplo, esta proteína se transforma así. Cambió de forma. Mientras va transformándose, la molécula va migrando a través de esta misma proteína. Y después lo libera. Cuando lo libera, la proteína vuelve a sufrir un cambio conformacional. Y vuelve a su valor como era antes. ¿Ah? A eso se llama proteína de transporte. Fíjate que no atravesó, a través de ella no ha atravesado un conducto. No, 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 imposible. Para eso están los decanales. Las proteínas decanales son aquellos que tienen forma de tubos y tienen su compuerta, o sea, tienen su puerta. Cuando viene una molécula y permite la entrada de esta molécula, su puerta se abre. Así más o menos. Y dice entra, ok, entra tranquilamente a través de ella y la molécula está al otro extremo. ¿Ven la diferencia entre uno y el otro? Se ve acá mucho mejor. ¿Están de acuerdo? La de transporte y la del canal. Acá, por ejemplo, tengo en animación lo siguiente. Acá, por ejemplo, tiene una molécula de transporte. Agarra
una molécula y la energía que venga lo transporta. Y no solamente, no siempre requiere energía, algunos sí, algunos no. Este es uno que requiere energía. Pero a este lado, pensé que esto reproducía. A ver, vamos, reproduce. No reproduce. Ahí está. Fíjense a este lado. Vean esta imagen. Mira. Atraviesa mira, a través de él, como si fuese una puerta. Aquí tiene que tener un sitio de unión, viene la energía y recién la deja transportar. Sufre un cambio conformacional este de acá en realidad. Mientras que estos de acá no sufren cambios conformacionales, simplemente atraviesan a través de esto. Bien. Vamos. Ahora, existen dos tipos de transporte. Ya, bien visto que hay dos tipos de proteína, ¿no? Una proteína que funciona como canal, como un tubo, y la otra proteína que era una de transporte que sufre un cambio conformacional y tiene un sitio de unión, ¿verdad? ¿De acuerdo, no? Ahí va. Este es su sitio. Y deja pasar. Ahora vamos a hablar dos tipos de transporte, no de dos tipos de membrana, sino dos tipos de transporte. Y esos dos tipos de transporte se llaman transporte pasivo. Uno de ellos es llamado transporte pasivo y el otro se llama transporte activo. La gran diferencia entre uno y el otro es la energía. El pasivo no consume energía y el activo sí utiliza energía, ATP. Para empezar, la primera característica. A ver, vamos acá. Vamos acá. Por ejemplo, tengo sodio. Tengo un montón de sodio que está en el líquido extracelular y sodios en el líquido intracelular. Sabemos que fuera del líquido extracelular son 145 miliequivalentes y 15, incluso hasta 5 a 15 miliequivalentes, o perdón, milismol, estoy acostumbrado yo con los miliequivalentes. ¿Cuánto tiene dentro de ella? 5 a 15. Afuera, 145. No sé por qué está ahí 45. Le voy a poner 1. Ok, ahora sí. 145 afuera y 5 a 15 por dentro. Acá veo que una puerta se abrió, está abierto. Entonces, de un área de mayor concentración de soluto, va atravesando una molécula de sodio hacia un área de menor concentración de soluto. A ese tipo de paso, de mayor a menor, se le ha denominado transporte pasivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasivo? A ver, vamos a poner acá como si estuviéramos haciendo una tabla. Acá el pasivo y acá el activo. Primera característica. ¿Por qué pasivo? Porque no requiere ATP. Para que se ingrese el sodio dentro de la célula, lo hace por difusión. Y esta difusión es pasiva, no necesita energía. Lo hace por energía cinética. Es pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar. Ahí estaban entrando dentro de la célula por transporte pasivo. Ahora, ¿qué pasaría con el transporte activo? En transporte activo, por ejemplo, viene una molécula de ATP, ok, agarra esta proteína de transporte, o de canal si quieres, abre su compuerta, y saca el sodio de un área de menor a un área de mayor concentración. Lo hace al lado opuesto. Entonces, segunda característica del pasivo, lo hace de un área de mayor concentración de soluto a un área de menor concentración. Hablemos del activo. Primero, requiere energía, ATP. ¿Estamos de acuerdo? Permítame esta cosa, me está estorbando, no me deja trabajar. No, no me va a dejar. Para en mano. ¿Dónde se nos queda? Aquí voy a hacer esto. Bien, teníamos acá los pasivos. Pasivos. Y a ese lado, los activos.
Ahí va. Primera característica del pasivo, no requiere ATP. Y el activo, se fijaron, ¿no? El activo, ahí está. ¿Qué requiere el activo? Sí requiere ATP. Segunda característica, los pasivos transportan las moléculas de un área de mayor a menor. Vamos a poner acá directamente a favor. Tu libro dice a cuenta abajo. Vamos a poner también abajo, una flecha hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Los activos lo hacen en contra de su gradiente. Contra. O cuesta arriba, dice tu libro. En contra. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, se abre su compuerta y sale el sodio en un área de menor a un área de mayor. Normalmente los activos suelen llamarse bombas. Suelen llamarse bombas, los activos. Bombas de sodio, bombas de calcio, bombas de sodio, potasio, ATPasa. Hay un montón de bombas. Bomba de protones, por ejemplo. Esas bombas transportan sus solutos en contra. Por eso requieren energía. Entonces, vean la diferencia entre un pasivo y un activo. Acá tenemos tres. Por ejemplo, difusión simple. Aquel que atraviesa directamente la membrana. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Habíamos dicho que son moléculas liposolubles o moléculas pequeñas, ¿se acuerdan, no? Pequeñas. ¿Tenían cargas? No, sin cargas. ¿Eran polares o no polares? Si son liposolubles. Eran no polares. Espero que se acuerdan este. Acá, por ejemplo, tengo una difusión facilitada. Una difusión facilitada facilita el transporte, como su nombre lo dice. Agarra una molécula a su sitio de unión, sufre un cambio conformacional y después la molécula es transportada al lado opuesto. De uno de mayor a uno de menor. Ahora, las difusiones por canales, como el que estamos haciendo estos dos, pues la molécula atraviesa de un área de mayor a menor. Eso es pasivo. Y si lo hace de menor a mayor, eso es activo. Porque para ir en contra necesito energía. ¿Ya? Bien. Creo que tengo acá, bueno, siguen saliendo estas moléculas, ya, ok. Acá. Transporte activo. Por ejemplo, tengo esta que está aquí. Ups, ¿por qué no se reproduce? ¿Qué le pasa? No quiere reproducirse. Acá está mi molécula, llega acá, listo, a su sitio de unión, le damos energía y después lo introduce de uno de menor a mayor concentración. ¿Ya? Bueno, espero que sí me hayan entendido esta parte. Y bueno, ¿qué es? Ya, les dejo ahí. Se vació acá, ya no hay bulla, eso es bueno. Se fueron a la fiesta que es arriba. Epa. Entra, ok. ¿Cuántos estamos? Hay varios que ya están abandonando en un ratito. Bueno, deben estar apurados, digo, ¿no? Algunos no se quedan. Listo. Mañana les digo bien claro, se acaba. No, quiero preguntar eso. Primero con los de presencial, necesito hablar con los de los presenciales. Mañana es feriado. ¿Pasamos de modo virtual o no? Y con los virtuales, nos vemos en la noche, ¿no? Creo que. ¿O no votaron? No me acuerdo. ¿Qué dicen Rosario los de la noche? ¿Han tomado de acuerdo? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Dicen pasar, no pasar? Rosario. ¿Está viva nuestra Rosario?
¿Mm? Bueno, voy a mandar entonces una encuesta justo ahora mismo y van a responder ya. La encuesta va a ser para si pasamos en la noche o no prefieren descansar. La segunda encuesta va a representar las clases. Si no les gusta, no están satisfechos, quisiera saberlo. ¿Ya? Eso. Mañana, si es que pasamos clase, lean, por favor, les pido músculos faciales, músculos del ojo, músculos de la lengua y músculos del cuello. ¿Ya? Ok. Nos vemos, muchachos. Buenas noches.